Ustedes recordarán que en el vídeo anterior tuvimos como víctima al bosnio Ivan Sokolov. Pues bien, hoy lo tenemos como ganador de una partida bellísima y además contra un rival que es un genio. Hoy estamos en una ciudad que me trae recuerdos muy emocionantes, Sarajevo. La visité varias veces después de la guerra y allí sus habitantes, algunos, me contaron que durante la terrible guerra de Bosnia era muy frecuente que los sarajevinos jugasen al ajedrez por las noches bajo la luz de las velas, mientras en la calle se oían los disparos o las bombas, para olvidarse un poco, para desconectar del horror de la guerra. Por supuesto, en Bosnia y en Sarajevo en concreto el ajedrez es muy popular y luego se recuperó la costumbre de organizar un torneo internacional importante cada año y por eso estamos en 2005 con las blancas el bosnio Ivan Sokolov y con negras el Leonardo da Vinci del ajedrez, el hispano-letón Alexei Shirov. Sokolov empieza la partida con D4, Alexei plantea lo que parece que en principio va a ser la defensa eslava, C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, C6, perdón, E6, pero ahora esto ya es más bien la defensa semi-eslava. Y contra E6, Sokolov juega alfil G5, D por C4, como ven esta es la variante más aguda de todas, E4 ocupando el centro, B5, defendiendo el peón de C4, E5 atacando el caballo clavado, H6, única jugada en esa posición, alfil H4, hay que seguir atacando el alfil con G5 y aquí en el rincón de los inmortales hemos visto varias partidas en las que las blancas toman con el caballo en G5, es una variante complicadísima y que ha dado lugar a muchas partidas muy espectaculares, algunas de ellas ustedes ya las conocen, pero aquí Sokolov opta por otra línea que es tomar directamente el caballo, E por F6, a lo que sigue G por H4, caballo E5, dama por F6 y ahora se rompe la estructura negra en el otro flanco con A4. Las negras se apresuran a desarrollar el alfil a B7 porque es previsible que esa diagonal se abra, de hecho se abre de inmediato. A por B5, C por B5. Ahora no sería una buena idea tomar con el caballo en B5 porque las negras ganan un tiempo de desarrollo con alfil B4 jaque, luego se pueden enrocar rápidamente y las negras tendrían un muy buen juego de piezas, pero Sokolov hace algo mucho más espectacular o violento que tomar el peón de 5, toma el peón de C4 con el alfil, es decir, sacrifica el alfil en C4 y Shirov decide no comerse ese alfil. ¿Por qué? Bueno, les voy a cantar la variante. Si B por C4, entonces dama A4 jaque, no se puede tapar con ninguna pieza por la acción del caballo N5, repito, B por C4, dama A4 jaque, hay que jugar rey D8, entonces dama A5 jaque. Si el rey volviese a E8, entonces dama B5 jaque y dama por B7. Por tanto, contra dama A5 jaque hay que jugar rey C8, pero entonces con la dama en A5 seguiría torre C4 amenazando entrar, tomando en C4 con jaque en un ataque mortal. La única forma de defender el peón de C4 sería llevando el alfil a D5, pero entonces caballo por D5, E por D5, dama por D5, luego la torre va a entrar en C4 con jaque, eso daría a las blancas una ventaja muy grande. Por tanto, Shirov, digamos, se reprime y juega A6. Pero Sokolov, ni corto ni perezoso, sigue sacrificando piezas y ahora sacrifica el caballo en B5. Caballo por B5, A por B5 jaque, alfil por B5 jaque, rey D8, torre por A8,
alfil por A8 y dama A4 atacando el alfil de A8. Y aquí voy a parar un poco porque creo que ustedes necesitan evaluar esta posición para ver qué es lo que está pasando aquí. Las blancas tienen una pieza de menos, pero fíjense dónde está el rey negro. Está pues casi desnudo ahí en el centro del tablero. Eso es la gran compensación por la pieza sacrificada. Las blancas tienen un peón de más, pero el peón ahora mismo es poco importante. Lo importante es la situación de ese rey. Bien, aquí supongo que Shirov lo pensó durante un buen rato. Dado que está el alfil atacado, pues la primera jugada que a uno le viene a la mente es tomar el peón de G2, pero decidió no hacerlo. Bien, contra alfil por G2, les invito a que comprueben esta variante tranquilamente en su casa, con o sin ayuda de sus amigos inhumanos. Siempre recomiendo que primero lo hagan sin y solo después de haber analizado por ustedes mismos con su propia cabeza, entonces lo contrasten con lo que dice la máquina, porque así aprenderán mucho más y probablemente se divertirán mucho más. La idea básica es si alfil por G2, dama A7 atacando el caballo, que no se puede mover porque entonces dama D7 es mate. Repito, alfil por G2, dama A7, habría que jugar rey C8, pero entonces alfil D7 jaque, caballo por D7, dama por D7 jaque, rey B8, y entonces F3, regalando la torre de H1, para que el alfil no impida el jaque con el caballo en C6, que luego permitiría dar mate con la dama en A7. Bueno, hasta ahí puedo leer, bueno, podría leer mucho más, pero no les quiero marear a ustedes con variantes. Como ven, esa variante es muy divertida e interesante y les animo a comprobarla en su casa. El caso es que Shirov decide que eso no le interesa, con buen criterio, porque esa variante sigue mucho más y al final las blancas tienen ventaja. Y Shirov juega alfil de 6, es decir, regala, o mejor dicho, devuelve la pieza que antes le había regalado Sokolov. Entonces, bueno, la idea es que si dama por A8, entonces alfil por E5 y las negras ahí tendrían un buen contrajuego. Por eso Sokolov juega caballo C4 atacando el alfil. Shirov juega alfil C7. Aquí las máquinas dicen que en este momento recomiendan alfil por G2 ahora. Pero bueno, ya saben, esa es una jugada de máquina. Pocos seres humanos tomarían ahora si no lo han hecho antes, ¿no? Entonces, alfil C7 y dama por A8. Bien, hasta aquí hemos llegado. Ahora, ¿qué pueden jugar las negras? Si les parece, les dejo que analicen durante un rato esta posición. Fíjense en que ahora el material está casi equilibrado, las blancas tienen un peón de ventaja, pero es muy importante que las negras amenacen cosas, porque si no, las blancas bueno, podrán enrocarse, por ejemplo, terminar su desarrollo y el rey negro va a estar muy expuesto, aparte del peón de ventaja. Por eso, Shirov hace esta jugada que tiene muy buen aspecto. Dama G5, no solo ataca el alfil de B5, más importante todavía, amenaza dama C1 jaque ganando la torre de H1. Pero Sokolov está muy inspirado en este día, tal vez porque está jugando contra un genio, contra el Leonardo da Vinci del ajedrez, y entonces, digamos, decide emitir en la misma onda que Shirov, y lo que hace es regalar la torre de H1. Juega dama B7, mejorando la dama y defendiendo el alfil de B5, y regala la torre de H1. Dama C1 jaque, rey E2, dama por H1. ¿Para qué ha regalado Iván Sokolov la torre de H1? Para coordinar de la mejor forma posible sus otras tres piezas, la dama, el alfil y el caballo, que ahora salta a E5. Tomar ahora el caballo en E5 sería suicida. Después de alfil por caballo, simplemente D por E5, las negras estarían perdidas porque estaría atacado el caballo,
el caballo no se puede mover porque es mate en D7, el rey no puede ir muy lejos, no puede refugiarse, la dama está completamente fuera de juego en H1, la torre en H8 también, ahí las negras estarían perdidas y por tanto no se debe tomar el caballo. Bien, entonces las negras tienen dos jugadas aparentemente razonables, o dos ideas razonables. Dado que se amenaza caballo por F7 jaque, y si rey E7, entonces dama por C7 jaque, pues hay las dos ideas razonables son o defender el peón de F7 o de sobredefender el alfil de C7, por ejemplo, o mejor dicho, precisamente con dama C1, que además mejora a la dama, para dar jaques al rey, ataca este peón, etc. ¿Cuál elegirían ustedes? Pues si hiciéramos una encuesta rápida así sin pensar mucho, supongo que dama C1, porque la otra jugada, torre H7, es bastante fea, ¿no? Bueno, pues las máquinas dicen que la buena es torre H7 y ciertamente yo he estado analizando un poco y no parece que las blancas puedan ganar contra torre H7. Seguramente tendrían que jugar caballo C6, caballo por C6, dama por C6, y luego tal vez rey E7 para evitar el mate, dama por C7 jaque. Yo creo que ahí en esa variante las blancas no tienen más que jaque continuo. Pueden intentar jugar a ganar, pero yo no veo que tengan ideas suficientes para hacerlo. Pero Sirov, que es un ser humano, aunque sea un genio, pues hace la jugada de los seres humanos, que es dama C1 defendiendo el alfil de C7 y amenazando dar jaques al rey, comerse este peón, etc. Sokolov toma el peón de F7 con jaque, rey E7 y caballo por H8. A lo que sigue, dama por B2 jaque, rey F3, dama C3 jaque, rey G4, fíjese qué valentía de Sokolov, dama por D4 jaque y ahora el rey de Sokolov se refugia en H3 porque así si hay más jaques dispondrá del avance del peón a G3 para proteger a su rey. Bien, ¿qué se puede hacer ahora? Pues como el alfil de C7 está amenazado, Sirov retrocede raudo con su dama para defender ese alfil. Pero Sokolov, insisto, tenía su día muy inspirado y entonces decide seguir atacando y juega dama C8, que amenaza nada menos que ese jaque en E8, entre otras cosas. Así que difícilmente puede haber algo mejor para las negras que tomar el alfil. Dama por B5, pero entonces dama por C7 jaque. Se tapa con el caballo y ahora caballo G6 jaque, rey F6 y caballo por H4. Como ven, las blancas tienen un peón de ventaja y además una estructura de peones impoluta y además, que esto es lo más importante, el rey negro está mucho más expuesto que el blanco. Es decir, esta es una posición básicamente técnica. Voy a mostrarles lo que pasó en el resto de la partida con cierta rapidez. Hay muchas variantes, pero no son importantes porque la idea básica es que esto se gana técnicamente. Aquí la partida siguió con dama de 3 jaque, F3, caballo E5, la dama blanca fue a C1 atacando el peón de H6, Sirov defendió ese peón con caballo F7, entonces Sokolov dio jaque en B2, contra E5 dio otro jaque en B6 y contra rey G7 mejoró su rey, jugó rey G3, a lo cual Sirov intentó su última baza, que fue dama C4 amenazando este peligroso jaque en F4, pero aquí Sokolov ya dio la puntilla consiguiendo la mejor coordinación posible entre su dama y su caballo. Es decir, dama G6 jaque, rey F8, dama F6 clavando el caballo, rey G8 desclavándolo, caballo G6, E4, caballo F4, E por F3,
y caballo E6, se amenaza mate en G7 y las negras no tienen ni una sola jugada útil, así que Sirov se rindió. Ciertamente suena raro, al menos para mí, ver a Sirov como víctima a quien le sacrifican muchas cosas y le ganan de una manera tan brillante. La otra reflexión que se me ocurre en esta partida es que los sacrificios no tienen por qué ser científicamente buenísimos. A veces hoy, por la enorme influencia que tenemos de las computadoras con las que analizamos las partidas, creemos que si una máquina dice que un sacrificio no gana, ya no debemos hacerlo o, en fin, o no es bueno. No olvidemos que si el ajedrez va entre seres humanos, hay sacrificios que pueden ser muy buenos, aunque científicamente no sean correctos. Recuerden a Mikhail Tal. Muchos de sus sacrificios eran científicamente incorrectos, pero muchos de ustedes adoran a Mikhail Tal o a Alexei Sirov o en este caso a Iván Sokolov, a pesar de que sus sacrificios no siempre eran científicamente correctos.